Bueno, les decía que es realmente un honor poder tener un invitado de lujo, ¿no? Como los que solemos tener en el programa, pero en particular a Fernando González Llort. Tiene un currículum muy grande que lo vamos a ir desarrollando en parte en el programa, pero él es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba y presidente actualmente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Hola Fernando, diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Hola Leo, bueno, gracias a ti y a los radioescuchas y los que siguen este programa por las redes, no por la internet. Sí, y Le- además, Me disculpo, me disculpo ante ellos, no por la voz, que estoy un poco agripado, ¿no? sí, gracias por el esfuerzo. Bueno, estamos saliendo también en la TV Ñandutí, en un canal de noticias, y también estamos ahora en España con el canal Red, así que espero que este programa sea de utilidad para entender un poco mejor las cosas que tienen que ver con la realidad de Cuba, porque hay una manera sesgada de ver a Cuba que nos han implantado en la mente, digamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo creo que son momentos muy importantes para poder sacar mitos y por otro lado hacer aclaraciones y escuchar también lo más importante que es la voz de las personas en directo. Diputado, quiero hablar de sus comienzos, ¿no? Porque usted, entre otras cosas, estuvo detenido en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando estuve en Cuba en el 2009 que en el aeropuerto había un cartel donde hablaba de los 5 héroes, y usted estaba entre ellos. ¿Podemos recordar por qué lo habían detenido en Estados Unidos a la gente de Paraguay que no sabe la historia? Bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen breve de en qué consiste el caso, ¿no? Yo creo que parte de las herramientas de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba desde el inicio mismo de la revolución ha sido el terrorismo, ¿no? Eh, Siempre hubo desde el propio inicio de la revolución grupos entrenados, financiados en Estados Unidos, organizados a través de la Agencia Central de Inteligencia que se dedicaron a promover una agenda terrorista contra Cuba, pensando que de esa manera derrocarían al gobierno revolucionario. La CIA y el gobierno de los Estados Unidos reclaman que ellos a partir de 1976 se desvincularon de todo eso. Pero lo cierto es que los grupos siguieron funcionando. Son personas cuya preparación, cuyo entrenamiento fueron obtenidos a través de la Agencia Central de Inteligencia y más allá de si mantienen o no en este momento un vínculo con la agencia, lo cierto es que las autoridades del gobierno norteamericano siempre o fueron cómplices de ellos o los dejaron hacer. Y quienes estaban en función en Estados Unidos de no permitir la, las acciones terroristas contra otros países desde su territorio no le ponían fin a esas actividades, precisamente porque se conjuga con su agenda política, ¿no? Le viene muy bien a su agenda política de tratar de desestabilizar al gobierno de Cuba. Y a Cuba no le queda más remedio que tener personas que la mantengan informada de cuáles son esos planes, de esas agrupaciones terroristas que todavía existen en el sur de la Florida, que se financian por diversas vías en el territorio de Estados Unidos y que ejecutan acciones terroristas contra nuestro país en territorio cubano o en territorio de otros países o incluso dentro del territorio de los Estados Unidos y que han costado vida eh, a cubanos, han costado vida a italianos, por ejemplo, que murieron en un hotel en Cuba donde una bomba fue puesta por un mercenario contratado por uno de estos cubanos residentes en el sur de la Florida. Y esa era la labor que nosotros realizábamos, tratar de descubrir, de desentrañar cuáles eran estas organizaciones, cuáles eran sus planes, de dónde provenían los medios, cómo se financiaba, y de esa manera mantener informado al gobierno cubano para poder tomar las medidas y eh, eh, evitar los daños materiales y las pérdidas de vidas humanas. De hecho, el gobierno de Cuba en el año 1998, en junio del año 1998, se produce una reunión en La Habana entre oficiales del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Justicia de Estados Unidos
y de la unidad de antiterrorismo de la policía de Miami con compañeros y compañeras en Cuba de la Fiscalía cubana, de los órganos en Cuba que se encargan de la lucha antiterrorista, y se le entregó una serie de evidencias y de información de las cuales disponían las autoridades cubanas. Se compartió con ellos, eh, y ellos nunca pusieron fin a esa actividad. Nunca hubo un resultado de esa entrega de la información de Cuba, nunca se arrestó a nadie, nunca se investigó a nadie, y sin embargo nosotros fuimos arrestados unos meses después, eh, y cumplimos largas sentencias en Estados Unidos, eh, precisamente por tratar de enfrentar el terrorismo que desde Estados Unidos se practicaba contra Cuba. Algo irónico que hoy entonces a Cuba se le ponga en una lista de países patrocinadores del terrorismo, cuando Cuba nunca ha sido un país vinculado a actividades de ese tipo, mucho menos contra Estados Unidos. Estados Unidos no puede poner un solo ejemplo de una acción terrorista organizada desde Cuba hacia territorio norteamericano. Sin embargo, nos ponen en esa arbitraria e injusta ley, que para Cuba también es indignante porque Cuba, lejos de ser un patrocinador del terrorismo, ha sido una víctima del terrorismo organizado y financiado desde Estados Unidos. De hecho, en la película Red Avispa, yo digo, por si la gente ya ha visto que está en Netflix y si no, lo pueden ver, se cuenta un poco justamente cómo ustedes lograron evitar varios atentados terroristas en Cuba, Mm, justamente recabando información y ese momento que acaba de comentar usted donde se le entrega al FBI toda la información para que hagan con esa información lo que deberían haber hecho, ¿no? Que es desactivar a estas redes que estaban atentando contra Cuba, que estaban financiadas, porque para poder hacer una red de, digamos, de este tipo de atentados que ellos hacían, necesitan financiación, es lo más importante, ¿no? Después el resto se mm. consigue, ¿no? Y sin embargo, no ocurrió eso, sino que fue al revés, lo terminaron arrestando a ustedes. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido, diputado? ¿Cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? En el caso mío, yo estuve preso 15 años y 5 meses. Dice. Fue el tiempo que estuve preso. Yo realmente cumplí mi sentencia y regresé a Cuba después de cumplida la sentencia. Y Hubo el, tres compañeros. Ujú. No, iba a A ver, preguntarte si en algún momento te plantearon cortar, tener menos si es que vos delatabas a otras personas. ¿Eso se intentó? bueno, por supuesto, al inicio del momento del arresto, ellos conocen, ¿no? Que ese es un momento de una gran vulnerabilidad para el ser humano, ¿no? El ser humano se encuentra desorientado en ese momento, enfrenta la perspectiva de que no sabe totalmente la dimensión de lo que está pasando, no sabe y siempre se hacen ofrecimientos eh, de que, bueno, te tratan de amedrentar, te tratan de amenazar, bueno, nunca más vas a ver a tu familia, tú tienes la oportunidad de librarte de esto. Recuerdo que hay un momento que es un momento muy, digamos, muy sensible para cualquier persona, ¿no? Ya cuando te están trasladando de la oficina del Buró Federal de Investigaciones, te trasladan en un automóvil y te van a entrar ya al centro de detenciones, que es un edificio, digamos, lúgubre, ¿no? Se abre una portezuela y te entran a un estacionamiento, un garaje subterráneo oscuro. Prácticamente la persona puede, la imagen como uno puede pensarla es, bueno, yo estoy entrando aquí, no sé en qué momento de mi vida yo podré salir de aquí. Y en ese momento, el oficial del FBI que me iba conduciendo me dice, te vas a perder la oportunidad o te estás perdiendo la oportunidad de quedarte a vivir en el país de la libertad. Y yo lo miré como, ¿qué me dices tú? Y me dice, Fidel Castro no va a mover un dedo por ti, es lo que me dijo. Eh, Muy lejos estaba él de conocer a Fidel Castro, ¿no? Y muy lejos estaba él de conocer la historia de la revolución, que nunca ha dejado a un soldado abandonado, ¿no? Soldado en el sentido simbólico, cualquiera que
que la defienda desde cualquier ámbito, ¿no? Y todo ese tipo de presiones, ¿no? Siempre se ejercen para tratar de doblegar a la persona en un momento en que ellos entienden que la persona está en una circunstancia muy vulnerable desde el punto de vista emocional, no conoce del destino de su familia, no, no conoce cuál puede ser su futuro, no sabe todavía con toda claridad de qué se le va a acusar, únicamente sabe que está arrestado. Eh, ¿Y cuánto y bueno, tiempo estando detenido, después de estar detenido, usted pudo ver a alguien de su familia alguna vez? ¿En qué momento? bueno, yo estuve, en mi caso, yo estuve alrededor de 2 años y medio sin tener contacto con mi familia. Eh, en el caso nuestro, bueno, también tuvimos mucho tiempo, nos sometieron a aislamiento, lo que en Estados Unidos se conoce como el hueco, que es una celda en la que tú permaneces 24 horas, te sacan una hora a un pequeño patio a que camines un poco y te regresan a la celda, o sea, tú no sales de... En esas circunstancias tuvimos 17 meses, los primeros 17 meses de nuestro, después de nuestro arresto, y únicamente salimos de ahí porque nosotros lo demandamos a las autoridades en los tribunales, porque no había razón alguna que no fuera el interés de presionarnos psicológicamente para que nosotros desistiéramos de enfrentar las acusaciones y nos declaráramos culpables y cooperáramos con el gobierno de Estados Unidos. Y después de 17 meses en esa circunstancia, a través de nuestros abogados, fuimos a los tribunales, presentamos las evidencias de toda la desatención con respecto a nosotros cuando teníamos una necesidad médica, que no había justificación alguna para mantenernos en esas circunstancias. Y esa fue la única solución o la única explicación de cómo a nosotros, al cabo de los 17 meses, se nos puso en lo que ellos llaman la población penal, ¿no? Ya podíamos, ya estábamos en una unidad, que es como se llama, ¿no? Donde compartíamos con otros presos. Pero Y- tuvimos un régimen de aislamiento muy fuerte que buscaba doblegarnos Exacto. y, y evitar que nosotros enfrentáramos las acusaciones que se nos hacían. Ese ¿Cómo se, aislamiento tiene un... eso te iba a preguntar, diputado, ¿cómo se hace para mantener la mente, digamos? Porque nadie se puede imaginar tanto tiempo estar encerrado. Bueno, acá en la época, recuerdo también de la dictadura, hemos tenido muchos casos en Paraguay, pero ¿cómo hacer para tener la mente, cómo hacer para detenerla? ¿Qué uno está pensando? ¿Cómo uno hace para mantenerse estable, digamos, emocionalmente en una situación tan dura? Bueno, yo creo que, disculpen, yo creo que lo primero, ¿no? El punto de partida es la convicción que uno tiene, ¿no? En lo justo de lo que uno defiende, ¿no? De la causa que uno defiende. Y a partir de ahí, bueno, los recursos que uno se pueda buscar, no sé, en un espacio muy pequeño, pero ahí uno trataba de caminar ahí dentro, parecía uno un animal enrejado dentro de una jaula de un zoológico, ¿no? En un espacio muy pequeño, tratar de caminar, tratar de leer. Recuerdo los primeros momentos, no teníamos acceso a periódicos, a literatura ninguna, y a veces en el desayuno traían una cajita pequeña de cereal, y nosotros leíamos hasta el más mínimo letrerito que tenía el cereal, ¿no? El contenido de la comida, todo era un entretenimiento, todo era una distracción para poder mantener la mente ocupada, ¿no? Y ellos saben, ellos conocen bien cómo ese régimen de aislamiento en una celda muy pequeña, totalmente blanca, con una luz fluorescente intensa, el sentido de la concentración se va perdiendo. La persona puede ir perdiendo el contacto con la realidad, ¿no?
Por eso en la prisión también algunos amigos nos enviaban a través de la correspondencia, ya más adelante, algunos elementos de colores, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener la percepción de los colores, porque se va perdiendo, ¿no? Después cuando llegas a la prisión todo es gris. Mm, Las paredes están pintadas de gris, los muros están pintados de gris. Entonces, algunos amigos y amigas nos enviaban en la correspondencia elementos que nos pudieran eh, eh, llevar a recrear los colores, ¿no? En la visualidad, para no perder esa, pero ciertamente tiene un impacto en la psiqui de la persona y ellos lo saben, claro, ellos lo conocen. Hay estudios publicados, hechos por psiquiatras, en los que están establecidos y están científicamente demostrados los impactos que un régimen de aislamiento prolongado en una circunstancia como esa tiene en la psiquis de la persona. claro, y por eso lo hacen. Eh, para recordar un poco también este hecho y ilustrar a la audiencia que nos ven y nos escuchan, eh, ustedes pudieron detener varios atentados terroristas que además buscaban, entre otras cosas, en un momento difícil, como siempre ha tenido Cuba, pero ha tenido momentos más y menos difíciles en su economía, atacar al turismo, digamos. Por eso es que pusieron bombas en los hoteles para que la gente no vaya a Cuba. O sea, era una manera además de buscar cómo seguir asfixiando a la economía cubana. Asimismo, en los años 90 Cuba desarrolla la industria del turismo como una alternativa para obtener los ingresos necesarios para el desarrollo de la economía. Y hubo grupos en Estados Unidos que se propusieron tratar de disuadir a las personas de viajar, tratar de crear la impresión de que Cuba era un país inseguro para el turista, tratar de dañar la imagen de la industria turística cubana. Y hubo personas, organizaciones de esta índole en Miami que se dedicaron a reclutar personas, enviarlas a Cuba con explosivos escondidos de diferentes maneras. Y estas personas se dedicaron a plantar bombas en los lobbies de los hoteles, en los baños de los hoteles, en agencias de viaje, en agencias rentadoras de automóviles, de uso de los turistas, tratar de crear una sensación de inseguridad. Cuando estas cosas comenzaron a suceder en La Habana, inmediatamente hubo declaraciones desde estas organizaciones en Miami, tratando de hacer ver que eran acciones organizadas por elementos de las Fuerzas Armadas cubanas que estaban, eh, digamos, descontentos con el gobierno cubano, y todo esto era una cosa elaborada por ellos, creada por ellos. Creo que que fue en aquel momento, en los años de los 90, un énfasis específico en el área del turismo, pero que tiene los antecedentes largos en muchas acciones de este tipo que han tenido lugar en otras áreas de la economía cubana, en las zafras azucareras que trataron de ser dañadas. Siempre ha habido un esfuerzo por dañar la economía de Cuba, por negarle a Cuba la posibilidad de su desarrollo. Y en este caso, en los años 90, entendamos también que en los años 90 se produce una gran frustración en la contrarrevolución cubana, porque Cuba venía de un vínculo con la entonces Unión Soviética y lo que se conoció como el campo socialista, en la que teníamos condiciones ventajosas de comercio y obteníamos los recursos necesarios para nuestro desarrollo a través de un comercio mutuamente beneficioso. Cuando se hunde el campo socialista y se desintegra la Unión Soviética, la contrarrevolución realmente pensó que era la hora final de la revolución cubana. Y cuando vieron entonces a la revolución cubana no solo resistir aquella circunstancia en la que Cuba pierde prácticamente el 85% de su comercio exterior y decrece el Producto Interno Bruto en Cuba 35%. Qué bárbaro. Para todos ellos pensaron que aquel era el fin de la revolución. Y sin embargo, Cuba resistió, Cuba salió a flote, tomamos medidas en la economía, se tomaron medidas en la economía que fueron, digamos, dolorosas,
pero que permitieron a Cuba salir a flote, y una de esas medidas fue la apertura al turismo. Y en ese sentido fue que se propusieron atacar la fuente principal que en aquel momento tenía Cuba para obtener el financiamiento necesario para su desarrollo. Es por eso que se centran en aquel momento en la industria turística cubana. ¿Qué papel, para no alargar más este tema, pero es tan interesante, tan maravilloso poder tener la oportunidad de escuchar de una persona clave en ese momento de Cuba? ¿Cuál fue el papel de Más Canosa realmente? Estamos hablando de un empresario de origen cubano, ¿no? Él fue el que financiaba prácticamente todo esto. Bueno, Jorge Mascanosa fue el creador, el fundador y fue el directivo principal hasta su fallecimiento de la Fundación Nacional Cubano-Americana, un organismo que se crea en los años 80, a principios de los 80, durante la administración de Ronald Reagan, más o menos siguiendo el patrón del lobby judío en Estados Unidos, para crear una organización que fuera digamos, a la luz pública, fuera como el lobby de la causa cubana ante el gobierno de los Estados Unidos, suponiendo y haciendo ver que algo que no es real, que ellos eran la opinión de los cubanos residentes en el exterior. Y realmente no era así. Lo que pasa es que eran los que tenían el poder económico. Esta organización, que públicamente mantenía un rol político, legal, en el sistema norteamericano, de lobby en el Congreso, de lobby ante la rama ejecutiva del gobierno, también tenía una rama paramilitar no conocida. Y esta rama paramilitar era la que se dedicaba a financiar todos estos proyectos terroristas, o una buena parte de estos proyectos terroristas. De hecho, unos días antes de nosotros ser arrestados, hay un artículo en el New York Times que puede ser revisado en las bibliotecas. Una serie, realmente, fueron dos artículos extensos en los que un periodista del New York Times viaja a ver al artífice de la organización de estos atentados terroristas contra los hoteles en La Habana, el señor Luis Posada Carriles, de connotada trayectoria terrorista. Y el señor Luis Posada Carriles, en ese periódico y en esa entrevista extensa en la que justifica sus acciones, también se refiere al financiamiento que recibía de la Fundación Nacional Cubano-Americana y de su relación con Jorge Mascaroso. Después, por supuesto, vinieron las presiones, él se retractó de lo que había dicho al New York Times, pero lo cierto es que está ahí escrito, se puede ir a la biblioteca, se puede buscar el periódico y se puede ver las cosas que él dijo. Por supuesto, nosotros no necesitábamos una entrevista del New York Times para saber quién era Luis Posada Carriles y para saber de dónde provenía el dinero que le llegaba a Luis Posada Carriles para su cruzada terrorista contra Cuba. Nosotros estábamos claros de que provenía de la Fundación Nacional Cubano-Americana, a pesar de que fuera un vínculo que no era público y que era un vínculo que se trataba de esconder. De manera que esta organización, que tenía una vida política pública aparentemente legal, de la manera en que funciona la política en Estados Unidos, también tenía un ala paramilitar que era la que se encargaba de estas acciones terroristas. Diputado, ¿le parece que hagamos una brevísima pausa y volvemos y seguimos con más temas? Estoy a su disposición. Vamos a la pausa entonces, ya volvemos. Bueno, les decía, teniendo el gran placer de hablar con el diputado cubano, hablando de todo lo que tiene que ver con la historia de Cuba, que por ahí no se conoce, y de la otra parte que no nos llega, porque siempre se habla del famoso cerco mediático, ¿no? De que te quieren imponer solamente una cuestión. Cuba
es un país con un dictador, con Fidel Castro, la gente vive mal. Como dice Manu Levin en España, es el marco mediático, ¿no? Eso es lo que nos quieren imponer mentalmente, ¿no? Entonces, es importante poder tener estas charlas. Quería preguntarte, diputado, brevemente también sobre la participación de Cuba, ya que se la acusa de terrorista cuando es al revés, de la participación de Cuba en el proceso de paz en Colombia, ¿no? Porque Cuba es un país fundamental en el proceso de paz en Colombia, que empezó primero con el tema de la FARC y ahora en esta semana se ha llegado a un nuevo acuerdo también con el ELN, digamos, ¿no? Y Gustavo Petro. ¿Cuál es la participación realmente de Cuba en la paz de Colombia y en la paz de Latinoamérica en este caso? Bueno, yo los invito a leer un libro que escribió Fidel en su etapa convaleciente, que se llama así precisamente La paz en Colombia. Y en este libro se relata todas las acciones que Cuba desarrolló de manera, digamos, discreta a través de los órganos del partido y de las relaciones exteriores para buscar una solución negociada, la paz en Colombia. De manera que Cuba siempre ha estado involucrada, o desde muchos años se está involucrada en esfuerzos por que se logre la paz en Colombia. Menciono el libro porque no voy a entrar en esa historia extensa, me voy a referir únicamente al hecho de que en los últimos años Cuba ha sido la sede de las negociaciones de paz, como uno de los países garantes del proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, y una paz que se firmó también, se concluyó en La Habana, y ahora también con el Ejército de Liberación Nacional, Cuba ha tenido una participación en esta última tercera ronda de negociaciones. Recientemente, hace apenas unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a La Habana y estuvo presente y se firmaron ciertos acuerdos eh, eh, en esta fase, ¿no? de negociaciones entre el ELN y el ejército colombiano y el gobierno colombiano. Curiosamente, o paradójicamente, o yo diría hipócritamente, el gobierno de los Estados Unidos mantiene a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo. El pretexto que se utilizó cuando se nos volvió a poner en esa lista es que Cuba tenía en su territorio a un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Y precisamente Cuba los tenía en el territorio de Cuba con un acuerdo del gobierno de Colombia porque eran los guerrilleros que estaban participando en la negociación de paz. Y el cambiado el gobierno de Colombia, el presidente Gustavo Petro se ha dirigido en más de una oportunidad a las autoridades norteamericanas diciéndole y pidiéndole que saquen a Cuba de esa lista porque eh, nada tiene Cuba que hacer en esa lista. Que las personas que están en el territorio cubano están precisamente ahí para negociar la paz con el gobierno de Colombia. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no saca a Cuba de esa lista. Y hemos tenido la ocasión de escuchar al secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario Blinken, ser cuestionado en el Congreso de los Estados Unidos por congresistas de extrema derecha de origen cubano, que son los que mantienen esta agenda hostil y agresiva contra Cuba, Sí, tratando de presionarlo para que él les diga si pretenden sacar a Cuba o no de la lista. Y él ha dicho que Cuba no se le va a sacar de la lista. Cuando ha ofrecido los pretextos para que Cuba se mantenga en la lista, nada tiene que ver con el terrorismo, porque no puede, no tiene elementos para justificar la presencia de Cuba. Y entonces habla de supuestas violaciones de los derechos humanos, de supuestos violaciones de determinados derechos en Cuba, que si bien son falsos también, y yo puedo estar 2 horas hablando sobre los derechos humanos en Cuba,
eh, y cómo se respetan incluso más que en los Estados Unidos. De todas maneras, partiendo de que en algo pudiera tener razón, son elementos que nada tienen que ver con Claro, el terrorismo. por eso. Entonces, uno se da cuenta que detrás de la presencia de Cuba en esa lista hay motivaciones políticas. No tiene nada que ver con participación de Cuba en acciones de tipo terrorista o financiamiento de acciones terroristas o apoyo a grupos terroristas. Tiene que ver con una agenda política de los Estados Unidos hostil hacia nuestro país, que busca asfixiar a la economía cubana y que ellos saben que teniendo a Cuba en la lista de países patrocinadores de Estado del terrorismo, le cierra cualquier vía de acceso al sistema financiero internacional. Todas las transacciones internacionales hoy en día pasan por sistemas de controles automatizados con el supuesto pretexto de la lucha contra el terrorismo, para evitar flujos financieros que financien organizaciones terroristas. Al final es un mecanismo más de control del mundo, ¿no? Y bueno, desde cualquier país del mundo en el que se haga una transacción financiera hacia Cuba, por estar en esa lista, automáticamente se levanta una bandera que llama la atención y se bloquea la operación financiera. De manera que a Cuba prácticamente se le cierra toda posibilidad de la utilización de un banco internacional para operar su comercio o de acceso a un crédito internacional para financiar sus importaciones o una inversión en el país. Es la motivación de la presencia de Cuba en esa lista. Nada tiene que ver realmente con acciones terroristas organizadas desde Cuba o apoyo de Cuba a organización terrorista ninguna. Ellos lo saben, ellos saben que es únicamente un pretexto. Diputado, el expresidente Trump puso como más sanciones, ¿no? Más de 200, casi 300 sanciones que Biden no levantó, digamos. Por qué habiendo un gobierno demócrata, digamos, usted cree que no se ha logrado destrabar eso? ¿Por qué más se mantienen estas sanciones que endurecieron mucho más? O sea, uno hubiera pensado que venía Biden y todas las cosas que hizo Trump equivocadamente, entre ellas agregar casi 300 sanciones a Cuba, tendrían que haber levantado, ¿no? Por una cosa casi de sentido común, ¿no? Ya que ellos hablan tanto de liberar al mundo de, no sé, de opresiones y todo ese discurso mentiroso. Pero, ¿por qué no se lo ha logrado con Biden esto? Bueno, fíjate, tú decías, no es solo que podíamos haber pensado que iba a ser diferente, es que él dijo que iba a ser diferente. Y cuando él en su campaña política hablaba de los temas de la política exterior, en su campaña para presidente, él expresaba críticas a la política que había establecido el gobierno de Donald Trump con respecto a Cuba. Si bien nunca se comprometió a hacer lo mismo que había hecho Obama, siempre dijo que iba a hacer algo diferente a lo que había hecho Trump. Y sin embargo, la política se ha mantenido esencialmente igual. De hecho, en algunas cosas ha empeorado. El bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba data de hace más de 60 años. Hay un documento del Departamento de Estado escrito en abril de 1960, y fíjense que estamos hablando de un año antes de que en Cuba se hablara de socialismo. O sea, Cuba no era ni siquiera una revolución declarada socialista. Y un subsecretario de Estado de los Estados Unidos escribe un memorándum que se desclasifica 30, 35 años después, y es la manera en que nosotros lo conocemos y se puede consultar en los archivos de la documentación en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El memorándum de Lester Mallory, entonces subsecretario asistente del Departamento de Estado para América Latina y el Caribe, en la que propone la política que debía seguir Estados Unidos hacia Cuba. Y lo primero que expresa en ese memorándum es que Cuba, el gobierno de Castro, como él le llama, tenía el apoyo de la mayoría de la población y que la única manera de restarle ese apoyo al gobierno cubano
era, y empieza a enumerar las medidas. Bueno, negarle a Cuba toda posibilidad de obtención de financiamiento, negarle a Cuba el acceso a los recursos, negarle a Cuba toda posibilidad de desarrollo de su economía, llevar a la economía cubana a estados de crisis, llevar a los salarios reales de los cubanos a que se deprimieran en su capacidad de compra. Y voy a usar la palabra textual que dice el documento. Lo pueden revisar, no lo estoy diciendo yo, está en el documento, en un documento oficial de una agencia del gobierno de los Estados Unidos proponiendo una política. Poner a los cubanos a pasar hambre. Así lo dicen, pueden consultar. Ese es el diseño que se propuso en el año 1960. Esa ha sido la política de los gobiernos de Estados Unidos en el año 60 y hasta hoy. La columna vertebral del entramado de leyes y regulaciones que conforman el bloqueo económico, comercial y financiero hacia nuestro país son la ley Torricelli del año 1992, que ya quita toda posibilidad de comercio con alguna subsidiaria de empresa norteamericana, no importa el país en el que se encuentre, y la ley Helms-Burton, aprobada en el año 1996, que es la ley también a través de la cual el presidente de los Estados Unidos, que hasta ese momento había tenido el derecho desde la rama ejecutiva del gobierno de modificar los temas relativos al bloqueo, se quita él mismo ese derecho y se lo da al Congreso de los Estados Unidos. O sea, convierte en ley el tema del bloqueo, lo que se llama que codifican el bloqueo. Por lo tanto, para levantar el bloqueo ahora no es el presidente de los Estados Unidos, aunque puede hacer mucho por abrirle huecos a ese bloqueo. Ahora tiene que ser el Congreso de los Estados Unidos, el único con autoridad para eliminar todas las regulaciones que implican el bloqueo. Ahora, a pesar de esas leyes, a pesar de todo el entramado de regulaciones y normativas que implica y que han ido aprobando en el transcurso de más de 60 años y que tienen un efecto sobre la economía cubana, Cuba tenía ciertas maneras, con mucha dificultad, con obstáculos importantes a, a vencer, de obtener algún financiamiento, de realizar comercio con algunos países, de obtener créditos de algunas instituciones financieras, de obtener las remesas que le aportan los cubanos que viven en el exterior. Y durante la administración Trump, él se nucleó de un grupo de personas de origen cubano que llevan mucho tiempo residiendo en los Estados Unidos, algunos de ellos nacidos ya en Estados Unidos, no conocen Cuba, no saben qué cosa es Cuba, pero tienen una agenda anticubana. Se nucleó de esas personas, lo fueron asesorando y se dedicaron a cercenar cada una, quirúrgicamente fueron cortando cada una de esas vías a través de las cuales Cuba podía obtener ciertos recursos para su financiamiento, realizar cierto comercio, eliminaron todo el envío de las remesas a Cuba, eliminaron toda posibilidad de los norteamericanos de viajar a Cuba, empezaron a perseguir los embarques de combustible hacia Cuba. No solo persiguieron las empresas que le vendían el combustible a Cuba, persiguieron a las navieras que trasladaban ese combustible a Cuba. Cuando eso no fue suficiente, comenzaron a perseguir a las empresas aseguradoras que aseguraban esos embarques hacia Cuba, porque un navío, un buque tanque, lleva una carga de 40 millones de dólares. Eso una empresa lo tiene que asegurar. Claro. Si ninguna empresa te quiere asegurar ese envío, nadie lo hace, por muy buena intención que tenga. Porque si ese envío se pierde en el mar, sufre es una pérdida considerable. De manera que hicieron un esfuerzo extraordinario, y como tú mencionabas, ¿no? Hay un total de 243 medidas más allá de las ya existentes que conforman el entramado legal del bloqueo que el presidente Donald Trump aprobó durante sus 4 años de mandato. Una gran parte de esas medidas, todas hostiles hacia Cuba, tenían que ver con temas económicos, tenían que ver con un recrudecimiento del bloqueo. Sin embargo, el presidente Biden
siendo de un partido diferente al de Donald Trump y habiendo corrido para presidente con una campaña en la que prometía y expresaba su desacuerdo con esa política y que en su administración las cosas serían cambiadas, ha mantenido esa política que se ha definido como una política de máxima presión sobre Cuba. Máxima presión en el sentido de llevar a la economía cubana realmente a un estado de asfixia. Es lo que se propone, llevar a la economía cubana a un estado de asfixia. Y entonces el mismo gobierno que por una vía, con una mano, te está estrangulando por el cuello y te está prácticamente dejando sin capacidad de respirar, por la otra vía, con la otra mano, está organizando acciones subversivas dentro del país. Está tratando de capitalizar en una supuesta irritación que pueda existir en un grupo de cubanos por la situación creada, está financiando a un grupo de ellos para que promueva una rebelión en Cuba. Y esa es la política que se ha aplicado contra nuestro país. Por mucho Diputado, tiempo, sí, sí, por no, mucho tiempo, durante la administración Biden, algo que heredó de la administración Trump, que prácticamente cerró la embajada de Estados Unidos en Cuba, negando toda posibilidad de emigración hacia Estados Unidos por vías legales, negando toda posibilidad de que un cubano fuera a visitar a su familia que reside en Estados Unidos. Por mucho tiempo, esa política de máxima presión incluía precisamente aprovechar esa presión económica interna dentro del país, crear una situación caótica dentro del país y a la misma vez cerrar toda posibilidad de emigración de Cuba hacia Estados Unidos. La idea era crear una olla de presión dentro de Cuba y llevar a las personas en Cuba a la movilización contra la revolución cubana. Es lo que está descrito en el memorándum del año 1960, llevado a las realidades del año 2023, cuando existen unas redes sociales, cuando claro. existe una internet, cuando existen maneras de movilizar a las personas por esa vía, de generar un descontento, de distorsionar la realidad y después entonces de magnificar la situación provocada en Cuba, provocada por ellos. La jugada Justamente, siempre ha sido, la jugada siempre ha sido, como dice ese memorándum, tratar de restarle al gobierno cubano el apoyo de su pueblo. Y eso es lo que no han logrado. A pesar de los años, a pesar de los años de sufrimiento del pueblo de Cuba, la gran mayoría de la población actual cubana hemos nacido y hemos crecido bajo el impacto de ese bloqueo. eso Y le quería los preguntar, números, diputado, justamente uniendo el memorándum del año 60, usted nació en el 63, ya estaba la revolución. ¿Cómo es vivir en Cuba con ese bloqueo? ¿Cómo se puede entender? Porque la gente acá dice, bueno, no tiene ni idea, aquella política del 10% y todas estas cosas que me parecen importantes que se entiendan, digamos, ¿no? ¿Cómo afecta en la economía un embargo así tan rotundo, digamos, en el día a día, en el agua, en la botella, en la tapa, o sea, en cosas que parecen prácticas que para nosotros es natural tenerlas? Ustedes no pudieron tenerlas, pero no porque fueran, no tenían gente capacitada, sino por este embargo que se instaló desde el país más poderoso del mundo. bueno, es que los cubanos hemos vivido en esas circunstancias. Yo te decía, la gran mayoría de los cubanos ya nacimos eh, con esa política implementada, con esa política de bloqueo y de máxima presión sobre Cuba. Y eh, digamos, en la vida cotidiana del cubano es la dificultad para obtener incluso a veces recursos que son de primera necesidad, como puede ser, no sé, algo tan común como poder ir a un mercado y obtener el papel sanitario o la pasta dentrífica o un medicamento. Tenemos una industria biotecnológica y farmacéutica cubana que ha desarrollado magníficos medicamentos
pero sin embargo tenemos falta en otros medicamentos porque se necesitan también insumos importados para poder producir los medicamentos que producimos. Entonces a veces hay falta de determinados medicamentos, medicamentos incluso que son de gran importancia, medicamentos, digamos, para la presión arterial. Una presión arterial descontrolada puede conducir a un infarto del miocardio o puede conducir a un accidente cerebral vascular encefálico, te puede llevar a la muerte, o incluso para cirugías en Cuba la atención a la niñez es muy acentuada, se trata con mucha delicadeza y hemos desarrollado especialistas importantes en la cardiología infantil y en todas las especialidades, pero sin embargo a veces nos falta el instrumental o nos falta la anestesia específica para la atención de un padecimiento determinado en la niñez infantil, porque son productos que se generan por transnacionales, casi todas norteamericanas. Pero aún sin llegar a esas áreas tan especializadas, los cubanos lo sentimos todos los días, ¿no? En cuanto nos tenemos que transportar y tenemos una limitación seria en la capacidad de la transportación pública, porque no podemos importar todos los medios de transporte que necesitamos y porque no tenemos tampoco la capacidad de importar las piezas y los repuestos para mantener ese parque de transporte funcionando eficientemente. Cuando tenemos una limitación extraordinaria en nuestra flota aérea, porque no tenemos cómo importar aviones o no se nos permite incluso rentar aviones y ponerlos al servicio de la flota aérea cubana, los precios, los alimentos, las escaseces en las tiendas de productos que son naturales para la vida. A usted se le rompe una cosa en la casa y lo más natural es que vaya a una tienda de artículos para el hogar y compre y reponga. Nosotros no hemos vivido con esas posibilidades. Se hace muy dificultosa la vida para Cuba en ese sentido. Tenemos, como te decía, un sistema de salud muy desarrollado, pero a veces necesitas hacerte un TAC, una tomografía axial computarizada, que es un elemento muy común ya y es una tecnología muy utilizada en el diagnóstico médico. Y sin embargo, los equipos no están funcionando porque no se ha podido importar la pieza que necesitan para reponerle, para que siga funcionando, o un equipo de rayos X, o digamos las clínicas estomatológicas que están diseminadas por todo el país, pero que requieren de todo un instrumental y de toda una serie de materiales que son importados y que a Cuba le cuesta mucho trabajo obtener. El sistema de educación en Cuba, que también es un sistema generalizado. Cuba tiene elevados niveles de instrucción en su población y lo hemos logrado también con mucho esfuerzo. Tenemos una crisis extraordinaria con el papel para imprimir los libros, para imprimir las libretas que utilizan los niños. Y eso es normal y natural en cualquier país del mundo, tener una, dos, tres fábricas de papeles o importar el papel. Para Cuba eso todo se convierte en una dificultad. O sea, que los cubanos desde que nos levantamos y abrimos los ojos hasta que nos acostamos y volvemos a dormir, estamos sufriendo el impacto del bloqueo en todo lo que hacemos prácticamente en la vida. Hoy en día en Cuba, aunque no estamos ya en la situación más crítica, todavía hay un déficit en la capacidad de generación de electricidad y tenemos que acudir en ocasiones a los cortes de la electricidad, lo que se llaman los apagones, precisamente porque nuestras centrales generadoras de electricidad no llegan en los momentos picos a toda la capacidad de consumo, porque son empresas o son plantas que ya tienen un número de años, que por falta de financiamiento no se han podido modernizar, que por falta de financiamiento no se le han podido dar los mantenimientos requeridos para que estén en explotación eficientemente a toda su capacidad. Entonces, de muchas maneras sufrimos los cubanos en la vida cotidiana el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero y del arreciamiento de ese bloqueo económico, comercial y financiero en los últimos años. Yo quiero decir que durante la etapa de la COVID, en los momentos más críticos de la COVID, cuando Cuba, a pesar de esa guerra económica que se le hace y a pesar de haber perdido su fuente fundamental de financiamiento,
que era el turismo. Dedicó todo su esfuerzo a la atención de la población cubana eh, para mantener controlados los niveles de infección por COVID y para mantener lo más bajos posible los niveles de fallecimiento por la COVID. En esas circunstancias, el gobierno de Estados Unidos le negó a Cuba la posibilidad de comprar ventiladores pulmonares para las salas de terapia intensiva en nuestro país. Eso es criminal realmente. No se entiende que por ser un adversario político o por tener diferencias ideológicas, un país haga algo tan inhumano como eso. Se va más allá de la diferencia política. Tiene que ver con la condición humana de las personas. Por otra parte, en Cuba, en medio de esa situación, se rompió la única fábrica de oxígeno medicinal que existe en el país. Y el gobierno de los Estados Unidos le negó a Cuba la posibilidad de comprar oxígeno medicinal. No solo le negó la posibilidad de comprar oxígeno medicinal, sino que persiguió a empresas de otros países para que no le vendieran a Cuba el oxígeno medicinal. A esos niveles llega el gobierno de los Estados Unidos en su afán por dañar a la economía cubana y daña al pueblo de Cuba. Y cuando uno oye la retórica, lo que se dice en llamar la narrativa hoy en día del gobierno de los Estados Unidos, cuando se le habla de las medidas aplicadas contra Cuba, ellos dicen muy cínicamente que ellos están defendiendo al pueblo de Cuba y que todo lo que hacen lo hacen para defender al pueblo de Cuba. Y yo quiero que me expliquen cómo medidas como esas pueden relacionarse con la defensa de derechos algunos de los cubanos. La violación más flagrante de los derechos humanos en Cuba es ese bloqueo económico, comercial y financiero y ese intento de asfixiar a la economía cubana. Esa es la violación de los derechos humanos en nuestro país. No pueden de ninguna manera justificar que esas medidas son tomadas supuestamente en defensa del derecho de los cubanos. El derecho de morirse en una sala de terapia intensiva por falta de oxígeno. El derecho de morirse en una sala de terapia intensiva porque no había un ventilador pulmonar. Eso no resiste análisis ninguno. Así es. Eh, Diputado, nos tenemos que ir, pero tenemos que hablar, por supuesto, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que usted es el presidente, que está recorriendo América Latina, Paraguay. Fue recibido esta semana usted también como parlamentario en el Congreso paraguayo. Creo que es importante recordar estos hechos y cuál es la función principal que ejerce este Instituto de Amistad con los Pueblos. Bueno, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue fundado en el año 1960, es una idea de Fidel, en un momento en que el gobierno de los Estados Unidos comienza a emprender un esfuerzo por aislar al naciente gobierno revolucionario cubano y prácticamente todos los países de América Latina, con la excepción de México, se pliegan a las presiones de Estados Unidos a través de la OEA y rompen relaciones diplomáticas con Cuba. Otros países en el mundo también lo hicieron, otros no se plegaron, pero enfriaron las relaciones y Fidel crea el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos con el objetivo de fomentar los lazos de amistad y de solidaridad entre los pueblos. La filosofía era, bueno, puede que los gobiernos no quieran tener relaciones con nosotros. Nosotros vamos a mantener relaciones con los pueblos. Y esa es la idea fundacional del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Fomentar los lazos de amistad y de solidaridad de Cuba con el mundo y del mundo con Cuba. Básicamente, en esencia, es la función del instituto. Con los años se ha venido desarrollando a lo largo y ancho del mundo un movimiento de solidaridad con Cuba que básicamente apoya a Cuba en sus reclamos de que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero. Y hoy nosotros mantenemos comunicación con más de 1.600 organizaciones de solidaridad en 150 países del mundo. Y aquí en Paraguay existe una coordinadora de solidaridad con Cuba, conformada por agrupaciones provenientes de diferentes partidos políticos y que los une el empeño de solidarizarse con Cuba. Y hemos venido a participar en el encuentro nacional de esa coordinadora que viene haciendo un trabajo que a nosotros nos resulta muy destacado y muy interesante. Por supuesto, en mi condición de diputado a la Asamblea Nacional
y de miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano. He sido recibido muy gentilmente por el presidente del Congreso. También fui recibido, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados. Fui recibido por el Sixto Pereira, senador Sixto Pereira, que es el presidente de la Comisión de Amistad Paraguayo-Cubana del Congreso del Paraguay, por la presidenta y el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, y también muy honrosamente por el presidente de la Cámara del Senado, presidente del Congreso del Paraguay también, donde hemos trasladado un saludo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en la 10ª legislatura, que se acaba prácticamente de instalar después de unas elecciones, con una renovación del 68% del Parlamento en Cuba, con un promedio de edad en el Parlamento de 45 años, un Parlamento muy joven, con una composición femenina del 55%, para el segundo Parlamento del mundo con una participación femenina mayor. Tenemos un gran número de compañeras ahí en el Parlamento. Y bueno, trasladar el saludo de la Asamblea Nacional y la voluntad también desde el Parlamento cubano de trabajar en el ámbito parlamentario conjuntamente en los temas que pueden resultar de interés y en los que podemos trabajar juntos. Yo creo que en el mundo existen muchos desafíos y esos desafíos debemos enfrentarlos de conjunto, buscando lo que nos une y no lo que nos separa. El mismo desafío de la COVID puso a prueba a la humanidad. Yo creo que se perdió una oportunidad de una mayor cooperación internacional en ese sentido, para algo que era algo que la humanidad entera estaba enfrentando y que requería una respuesta también coordinada de muchos países en el mundo. Entonces, nosotros creemos en el fortalecimiento de los vínculos parlamentarios también, y bueno, con mucho honor fuimos recibidos ahí en los ámbitos parlamentarios paraguayos. Diputado Fernando González Yort, muchísimas gracias por su tiempo. Un gran honor hablar con usted. Gracias a ti, Leo, y gracias a los radioescuchas y a los que están viendo el programa también. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.